nacimiento. Estos espacios pueden ser pequeñas vesículas, ampollas, bulas, burbujas en el parénquima pulmonar que no están bien definidas ni tampoco bien identificables por medio de imagenología. Su prevalencia mayormente es en el sexo masculino, altos, delgados y fumadores. Se resuelven de forma espontánea generalmente en corto tiempo, cuando se drena con tubo de avenamiento pleural. Estos neumotórax se resuelven, no hay mucho problema. No, tampoco tiene muchas complicaciones. El neumotórax secundario está asociado más frecuentemente a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sin embargo, está relacionado con cualquier tipo de neumopatía, intersticiopatía, infecciones necrotizantes, como por ejemplo las causadas por la Klebsiella pneumoniae, ¿qué es esto? Estafilococos aureus que producen necrosis a nivel pulmonar, formación de abscesos y pueden también producir neumotórax. También por neumocistis giraudis muy inmunodeprimidos como en el VIH, pacientes con cáncer y entre otros. Estos tipos de neumotórax suelen tardar más tiempo en resolverse a través del drenaje por tubo de avenamiento pleural y tienden a las recaídas. A veces vuelven a producirse porque las lesiones pulmonares ahí están y por más que se haya resuelto una vez, en otra ocasión también puede desarrollarse. Aquí en su libro tenemos algunas causas, de códice de su libro, tenemos algunas causas de enfermedades eh, que pueden ocasionar este neumotórax secundario, como enfermedades congénitas, malformaciones, enfermedad del tejido conectivo, o infecciones pulmonares, ¿no? Infecciones micóticas, por el quiste hidatídico, igual porque produce una cavidad, y neumonías bacterianas, que como principales bacterias que ocasionan destrucción pulmonar o abscesos o necrosis son la Klebsiella y el Staphylococcus aureus. Aquí tenemos otras causas que están también en su libro. En realidad, todas las diapositivas, por si acaso, las saco de su libro, así que podrían estar leyendo su libro para su examen. Igual les voy a pasar las diapositivas, no se preocupen. Entonces, las neoplasias pleurales y broncopulmonares también nos pueden ocasionar neumotórax. Algunos fármacos que se usan en quimioterapia que son tóxicos, intoxicación por paraquat, oxigenoterapia hiperbárica, todas estas cosas igual pueden producir neumotórax secundario, enfermedades inmunitarias como la granulomatosis de Wegener, hemorragia pulmonar primaria, la fibrosis pulmonar idiopática, que hemos mencionado en EPID, histiocitosis de células de Langerhans, la sarcoidosis, enfermedad pulmonar, bueno, ya hemos dicho del EPOG, el asma, fibrosis quística, algunas neumoconiosis como la beriliosis, la neumoconiosis por bauxita, enfermedad pulmonar vascular, infarto pulmonar, y así tenemos bastantes enfermedades que nos pueden ocasionar un neumotórax secundario. El neumotórax traumático se presenta en pacientes con politraumatizados, ¿no? Comprometiendo la ventilación desde los momentos iniciales del diagnóstico. Muchas veces es netamente clínico, ya que la colocación del drenaje torácico es urgente en estos pacientes. Cuando hay enfermedades secundarias pulmonares en un neumotórax secundario, a veces los pacientes son crónicos, a veces ni siquiera se dan cuenta que están con el neumotórax y están andando así con su neumotórax. En cambio, cuando hay traumatismos, el pulmón, ¡pum!, de golpe, cuando se agujerea, ¿no? Cuando se perfora, de golpe se colapsa y eso produce unos síntomas insoportables que son muy agudos, que se caracterizan por disnea, dolor torácico, y eso implica de que tengamos que hacer una conducta, tratar de manera urgente. A veces ni siquiera da tiempo de sacarle una radiografía al paciente, sino con examen físico a través de la semiología con el síndrome de neumotórax que hemos avanzado en semiología, que es muy evidente más que todo el timpanismo a la percusión y la ausencia del murmullo vesicular a la auscultación, que nos hace pensar, y obviamente el antecedente de traumatismo torácico, nos hace pensar en neumotórax y muchas veces hay necesidad de poner tubo hasta sin radiografía, ¿no? Entonces, el drenaje torácico es urgente incluso antes de la confirmación radiológica y suele ser vital para el paciente.
Tanto los traumatismos abiertos de tórax, heridas penetrantes como los cerrados también, como las contusiones del parénquima pulmonar o lesiones de la vía aérea, por desaceleración suelen dar lugar también a un neumotórax de este tipo. El neumotórax iatrogénico, pues como les iba adelantando, son ocasionados por los distintos procedimientos que hacemos nosotros, no solamente en mi especialidad, sino en otras especialidades también, como la implantación del catéter venoso central, que se hace mucho en terapia intensiva, que pueden ocasionar este tipo de complicaciones, ¿no? Aquí está la maniobra de toracocentesis, que en algún momento podemos, como están viendo, hacemos una toracocentesis a ciegas, no solamente con examen físico, calculando, entonces podemos lesionar al pulmón en algunas ocasiones si no hay o si no tenemos mucho cuidado con la técnica. Incluso a veces teniendo mucho cuidado se puede producir ese tipo de lesiones. Nadie está libre de que se produzcan. Entonces, igual la implantación de catéter venoso central puede producir neumotórax al introducir el catéter a nivel de más que todo por la subclavia, porque ahí sí está la parte apical del pulmón, ¿no? Y podemos perforar el pulmón. También en otros procedimientos como en las biopsias transtorácicas que habíamos mencionado en no sé en qué patologías. En EPI creo que hemos mencionado estas biopsias transtorácicas en los nódulos pulmonares que son mediante guía ecográfica, ¿no? Se mete aguja a través de guía donde está la lesión y para sacar muestras de esa lesión. Sin embargo, al hacer eso podemos perforar pulmón y producir neumotórax. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas dependen del volumen de aire acumulado en el espacio pleural, la velocidad con la que se ha entrado el aire y la situación cardiorrespiratoria previa basal del individuo. Es típico el dolor pleurítico que se localiza en la región escapular del hemitórax afectado y un dolor muy intenso. Hay una tos seca por el colapso pulmonar y distinto grado de disnea, ¿no? Según también la cantidad de aire y lo colapsado que está el pulmón. Al examen físico es común la taquicardia, obviamente por la disnea que el paciente está teniendo. Se denomina neumotórax a tensión cuando el neumotórax es cerrado, el flujo de aire del espacio pleural no produce un colapso completo del pulmón, o perdón, el espacio pleural, el aire en el espacio pleural no cesa, es decir, hay un conducto permanente a nivel del pulmón que está comunicando con el espacio pleural, por lo tanto el paciente respira, el aire entra al pulmón y se sale al espacio pleural, lo que va a ocasionar un aumento de la presión de aire a nivel del espacio pleural, en este espacio va a entrar aire y no va a salir. Entonces ahí se produce un neumotórax a tensión y el pulmón poco a poco se va colapsando más y más y más. Incluso va a haber una desviación del mediastino, al igual que en el derrame pleural, hacia el lado contralateral, ¿no? Por el aumento de la presión de aire en ese lado del hemitórax. Y por otro lado, puede haber complicaciones cardíacas también que pueden ocasionar disminución de la precarga a nivel cardíaco, taquicardia, puede haber hipotensión arterial, el paciente se nos puede descompensar en cuanto al estado hemodinámico, por lo tanto, la conducta en un neumotórax a tensión es muy urgente, tenemos que resolver, tenemos que sacar ese aire por algún lado y es generalmente poniendo un tubo de avenamiento pleural. Y al examen físico, pues lo que nos tiene que ayudar bastante es el síndrome de neumotórax, donde tenemos a la inspección, a la palpación, a la percusión, a la auscultación, que ustedes ya lo tendrían que saber porque ya hemos avanzado este síndrome en semiología. Entonces, todas estas características nos ayudan a identificar semiológicamente un neumotórax y también tenemos la descripción radiológica que en un neumotórax a tensión va a haber desviación del hemitórax derecho hacia el lado, oye, hacia el lado contralateral. Una vez ya identificado el neumotórax a tensión, se debe se debe abrir un drenaje de cateterismo de grueso calibre inmediatamente para descomprimir el tórax de forma inmediata para luego instaurar el drenaje adecuado y de tubo de adenamiento pleural, ¿no? Entonces, eh, en emergencias, lo primero que se puede hacer es instaurar un pequeño catéter o incluso poner solamente una aguja, una jeringa
a nivel de la línea media clavicular, al segundo espacio intercostal, siempre apegados al borde superior de la costilla. Introducimos una bránula, sacamos la aguja para que la aguja no esté adentro punzando al pulmón, solamente la bránula y dejamos que la conectamos a una jeringa con un poquito de agua y dejamos que salga y burbujee el agua, ¿no? Y así va saliendo el aire. Sin embargo, esta técnica es para emergencias, para un rato de emergencias y no es el tratamiento definitivo porque el aire que sale por esta jeringuita es poquitito, no es harto. Entonces, poco a poco va saliendo, pero en algo le podemos ayudar al paciente. Eso es ya en un estado de emergencia siempre, pero cuando el paciente ya llega al hospital, ya tenemos que poner este avenamiento pleural. Obviamente estas dos técnicas requieren cierto entrenamiento, ¿no? Esto podemos hacerlo de emergencias, pero ya el tubo de avenamiento pleural requiere más técnica, requiere más entrenamiento, hay ciertos, a nivel axilar, hay ciertos parámetros que tomamos para poder poner de manera correcta el tubo, tiene su técnica, entonces más especializado el procedimiento. Este tal vez en algún momento lo podríamos llegar a hacer en un estado de emergencia, ¿no? Siempre eligiendo el segundo espacio intercostal, borde superior de la costilla, siempre bránula. Obviamente con aguja van a entrar con bránula, pero hay que sacar la aguja para que la branulita no más quede adentro y no daña el pulmón si es que está por ahí el pulmón. Y eso conectado a una jeringuita con con un poquito de agua para que burbujee. El diagnóstico de un neumotórax toma como estándar de oro la radiografía de tórax, suficiente para identificar que se la puede tomar en decúbito si el paciente no tolera la sedestación y se tiene mejor visualización del neumotórax cuando la radiografía es tomada en expiración forzada. Es decir, a la paciente en vez de decirle que inspire, como en la radiografía normal, se le hace expirar, que bote todo el aire con el fin de que el pulmón se desinfle y así podamos ver con mayor claridad el neumotórax, ¿no? Entonces, tenemos una clasificación del neumotórax según la radiografía y según esta clasificación también se va a tomar o se va a decidir qué tratamiento aplicar. La primera es el neumotórax parcial, cuando se evidencia la existencia de un espacio entre el pulmón y la pared torácica, o sea, el pulmón está ahí y la pared torácica. Hay un espacio pequeño entre el pulmón y la pared torácica, solo en la zona eh, solo en la zona apical, es decir, aquí en la imagen de fondo de este pulmón van a ver que solamente está en la parte de arriba. El aire siempre tiende a subirse hacia arriba. Entonces, solamente en la parte apical, cuando hay aire, se denomina hemotórax parcial. Cuando es neumotórax parcial. Cuando hay un neumotórax completo, se llama cuando se aprecia un despegamiento del pulmón que va desde el apex del pulmón hasta la base. Es decir, hay un despegamiento de todo esto, ¿no? Del apex del pulmón hasta la base y eso se llama neumotórax completo. Este podría catalogarse como un neumotórax completo, está yendo desde el ápex hasta la base, ¿no? Y cuando tenemos un neumotórax total, cuando el pulmón queda reducido a un muñón, es decir, queda a un chuño aquí, chiquitito. Todo es neumotórax y el pulmón está colgado como un globo desinflado. Ese es un neumotórax total. Entonces, de acuerdo a estas tres clasificaciones, vamos a ver qué conducta tomar. Y aquí tenemos ejemplos radiológicos. Aquí tenemos aire, como pueden ver, aquí está el borde del pulmoncito, ¿no? Entonces, todo esto de aquí arriba es aire. Esto sería un neumotórax parcial. Aquí tenemos el borde del pulmón, donde están estas flechas. Y aquí, entre el entre la pleura parietal y el pulmón, está un espacio que está yendo ahí, de bajada, desde la parte apical hasta la parte basal. Y esto se clasificaría ya como un neumotórax completo, ¿no? Y aquí tenemos un neumotórax total, en donde aquí sí se ve el pulmón, mire el muñoncito, chiquitito, como globo desinflado. Todo esto es aire. ¿Cómo lo diferenciamos de que no es un pulmón? Porque no tiene trama vascular. Miren, aquí tenemos trama vascular, aquí no hay, solo es aire. Y aquí el pulmón está chiquitito. Entonces, aquí también se puede ver trama vascular, pero aquí ya no hay, más negrito es, ¿no? Entonces, igual aquí la trama vascular está aquí y aquí ya no hay.
Entonces, esos son los tres ejemplos de las tres clasificaciones del neumotórax: parcial, completo y total. Y aquí tenemos un neumotórax a tensión, en donde, como les iba diciendo, hay una comunicación persistente del pulmón, está perforado, el paciente respira, el aire entra al pulmón y se sale al espacio pleural por una perforación, una comunicación, y lamentablemente el aire que entra al espacio pleural ya no tiene por dónde salir, por lo tanto queda atrapado cada vez que respira más y más aire, tanto que puede ir desviando a todo el mediastino hacia el lado contralateral. Como aquí pueden ver, no hay trama vascular, ¿no? Entonces es un neumotórax a tensión. Y estos pacientes pueden llegarse a descompensar hemodinámicamente por el tema de que el corazón está siendo aplastado hacia el otro lado y puede haber complicaciones hemodinámicas, hipotensión e incluso pueden llegar al paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, la conducta tiene que ser inmediata. Tenemos que poner un catéter, perdón, un tubo de avenamiento pleural y sacar todo este aire que está aquí para que el mediastino vaya volviendo a su lugar y el pulmón también pueda volver a expandirse. Aquí se ve, ¿no? La desviación de la tráquea, el corazón igual totalmente desplazado y el neumotórax lleno de aire, sin trama vascular. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento depende del compromiso respiratorio que tenga el paciente. Si se trata de un neumotórax parcial, que comprende parcial, o sea, la puntita nada más, no la región apical, entre el 20 y el 30% de la cavidad pleural, solo se realiza observación clínica. No hay necesidad de ponerle catéter. Eso también puede ser que sea pregunta de examen. ¿Cuál es el tratamiento para un neumotórax parcial, para un completo, para un total? Entonces, en un neumotórax parcial, solo es observación clínica, se le da oxígeno al paciente, aporte de oxígeno suplementario, 2 a 3 litros por cánula nasal, y el neumotórax se va a ir reabsorbiendo. No hay necesidad de poner ningún catéter, ningún tubo, nada. Si se trata ya de un despegamiento pleural ápico-caudal, o sea, un neumotórax completo, es recomendable instaurar ya drenaje torácico. No tenemos que poner ya el tubo de avenamiento pleural. Si se trata de un neumotórax secundario traumático, también se recomienda la instauración de drenaje pleural. En caso de fuga de aire constante, como por ejemplo en el neumotórax completo, en el total, y diré en el parcial y el total ya es drenaje de hecho, drenaje pleural. Pero si, digamos, hay una comunicación constante del pulmón, tal vez está así perforado constantemente, se pone el tubo de avenamiento pleural, pero muchas veces hay necesidad de entrar a cirugía para coserle al pulmón. En otros términos, hay que hacer sutura de esa perforación para que ya no salga aire hacia el espacio pleural. Entonces, esas son las tres conductas que se debe tomar en cuenta de acuerdo a la magnitud del neumotórax. En cuanto al hemotórax, se define por la acumulación de sangre en el espacio pleural. Laboratorialmente se denomina hemotórax cuando el hematocrito del líquido pleural alcanza el 50% del hematocrito existente en la sangre periférica del enfermo. Es decir, si yo tengo en mi sangre un hematocrito de 60, el 50% será 30. Si yo mando a analizar, digamos que yo tengo hemotórax, mando a analizar mi líquido, que es sangre, si me sale más de, o alcanza el 30% de hematocrito, pues se considera ya hemotórax. Pero hay líquidos que son cero hemáticos, es decir, es líquido seroso mezclado con sangre que no alcanzan el 30%, por lo tanto no se los puede catalogar como hemotórax. No alcanzan, perdón, este 50% del hematocrito de la sangre del enfermo, ¿no? Entonces, no se los puede catalogar como hemotórax, solo es un líquido cero hemático. Ya es hemotórax cuando alcanza o supera el 50% del hematocrito de sangre del enfermo. No deben confundirse con derrames pleurales serohemáticos, hasta aquí bien lo dice, que son frecuentes en neoplasias, tromboembolismo pulmonar. La principal causa de hemotórax es el traumatismo torácico, sin embargo, pueden existir otras causas que dan lugar a un hemotórax espontáneo.
Las causas de un neumotórax espontáneo son trastornos de la coagulación, malformaciones vasculares, neurofibromatosis múltiple, hemo o neumotórax, por desgarro de alguna adherencia entre el pulmón y la pared torácica. Puede ser también secundario a infecciones, exostosis costales, endometriosis, tumores pleurales, benignos, malignos, y en algunas raras ocasiones puede haber algún hemotórax idiopático que no se sepa su origen. Las manifestaciones clínicas se caracterizan porque en una cuarta parte de los pacientes politraumatizados se desarrolla un hemotórax. De estos, 85% requieren un drenaje torácico y de 5 al 10% requieren intervención quirúrgica porque tal vez alguna arteria está sangrando constantemente y requieren reparación de esa arteria quirúrgicamente. El hemotórax puede comprometer la ventilación pulmonar por la restricción que produce al ocupar el espacio pleural y también puede comprometer el estado hemodinámico del paciente, ¿no? A través de la circulación inestable porque está saliendo sangre a nivel del espacio pleural por la pérdida de sangre que conlleva. Los síntomas son los mismos que en el derrame pleural, porque está ocupando un espacio esa sangre y el pulmón lo está colapsando, así que va a haber tos, disnea, dolor torácico. Aunque al tratarse de pacientes politraumatizados, la clínica es diferente, valorable o difícilmente valorable. A pesar de esto, el diagnóstico sigue siendo enteramente clínico y el apoyo radiológico, con apoyo radiológico de radiografía de tórax. El tratamiento. En el hemotórax está indicado sí o sí el drenaje torácico de gran calibre, es decir, metemos una manguerita gruesa. ¿Por qué? Porque la sangre se espesa, se coagula y yo necesito tratar de sacar los coágulos por el tubo. Si pongo un tubo delgadito, entonces no va a salir, lo va a tapar los coágulos de sangre el tubo. Entonces, sí o sí, por eso está en rojo por si acaso, tal vez también sea pregunta de examen, el hemotórax toda la vida necesita tratamiento con drenaje torácico de gran calibre, que debe introducirse a nivel del quinto a sexto espacio intercostal en la línea axilar media, entre el músculo pectoral mayor por delante y el dorsal ancho por detrás. Este procedimiento resuelve el cuadro en un 90% de los casos, ya que una buena expansibilidad pulmonar también actúa como hemostasis. Cuando el pulmón se va expandiendo, igual va produciéndose hemostasia porque va apretando a alguna arteria que por ahí está sangrando, entonces se produce hemostasia, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento. Tratamiento quirúrgico solamente se realiza en algunas ocasiones. Esas son las indicaciones cuando hay un deterioro agudo de la inestabilidad hemodinámica, es decir, el paciente empieza a hipotensarse, eso quiere decir que está habiendo una fuga de sangre constante por algún lado, por lo tanto es necesario abrir tórax y buscar dónde está sangrando para reparar. Cuando hay un sangrado inicial superior a 1500 ml, igual hay necesidad de colocación de drenaje pleural inmediatamente, ¿no? Débito hemático continuo superior a 200 ml por hora, igual requiere un procedimiento quirúrgico, alguna toracotomía traumática, fuga aérea masiva, lesión traqueal, bronquial, documentada. Entonces, todas estas causas nos pueden o pueden ser indicaciones de una cirugía, toracotomía urgente. Si el hemotórax se autolimita en ocasiones, se puede hacer un tratamiento conservador, ya que la sangre retenida actúa también como coágulo, favoreciendo a la hemostasia. Sin embargo, con el riesgo de que esa sangre coagulada nunca pueda salir por el tubo, se coagule ahí en el espacio pleural y puede infectarse. Entonces hay mucho riesgo de infección, formación de empiema incluso. Para favorecer a la reabsorción, se instaura fibrinolíticos. A través del tubo metemos sustancias, medicamentos que deshagan ese coágulo y así podemos evacuarlo más fácilmente. Ahora sí, no se logra evacuar, es necesario también operar y lavar todo el espacio pleural si es que hay coágulos que quedan ahí adentro, más que todo por el riesgo de infección que implica eso.
También se puede instaurar como fibrinolítico la urosinasa entre 100 a 300 unidades internacionales a través del tubo por día. Si no se resuelve, se debe evacuar los coágulos por toracoscopía, hacer cirugía y lavar todo el drenaje, directo todo el espacio pleural. La videotoracoscopía se hace a través de tres puertos con cámaras en donde se pueden ver, es como una cirugía laparoscópica, no es una toracoscopía. Entonces ahí se puede realizar lavados, sacar los coágulos por ahí y, o reparar si es que hay alguna arteria que está sangrando, igual por videotoracoscopía, se puede hacer la reparación respectiva. El quilotórax es el acúmulo de quilo en la cavidad pleural. Esta sustancia se forma a partir del líquido linfático procedente del hígado y del tracto gastrointestinal. El 70% de la grasa se absorbe en el intestino y pasa a la sangre a través del conducto torácico formando parte del quilo. Este conducto mide entre 2 a 3 milímetros. Este conducto amarillito es el conducto torácico que está llevando todo el kilo, el líquido linfático. No mide 2 a 3 milímetros de diámetro y se extiende desde la segunda vértebra lumbar hasta el cuello pasando por el mediastino. Cualquier trauma a este nivel puede producir lesión de este conducto y puede producir la salida de este quilo hacia el espacio pleural, por lo tanto se puede originar el quilotórax. Dentro de las manifestaciones clínicas se dan dos circunstancias: la ocupación del espacio pleural produciendo los síntomas clásicos del derrame pleural, la pérdida de nutrientes por la rotura del conducto torácico y la fuga de lípidos, también nutrientes y linfa, la pérdida de líquido, si se corta van a volver a entrar, por favor. La pérdida de líquido pero la pérdida de kilo no es rápida y los síntomas pueden aparecer entre 2 a 10 días después del daño del conducto. La ocupación pleural se resuelve por drenaje con mejoría de los síntomas respiratorios. Sin embargo, continúa el problema nutricional porque todos los nutrientes están saliendo por ahí, ¿no? Entonces hay una pérdida nutricional importante. Se tiene la sospecha, ¿cómo se hace el diagnóstico? Se debe sospechar de un quilotórax luego de realizar una toracocentesis diagnóstica. Hay derrame pleural o síntomas de derrame pleural, hacemos la toracocentesis diagnóstica y nos va a salir un líquido de tipo lechoso. El diagnóstico definitivo, pero se realiza por el hallazgo de kilomicrones, que es patognomónico, o con el hallazgo de triglicéridos superior a 110 miligramos de litro en el líquido pleural. Entonces mandamos, una vez obteniendo este líquido lechoso que nos hace sospechar de quilotórax, mandamos al laboratorio para que nos los identifiquen kilomicrones y para que nos lo saquen también valores de triglicéridos. Si supera mayor a 110 miligramos de litro los triglicéridos, ya estamos hablando de un quilotórax. Valores inferiores a 50 miligramos de litro permiten excluir, descartamos quilotórax con bastante seguridad. Para encontrar la etiología es fundamental los antecedentes del paciente, ya sea traumatismo, quirúrgico, no, a veces al operar alguna cosa de ahí, puede haber traumas también en el conducto torácico. En caso de no existir ninguno, se debe realizar una tomografía de tórax en busca de algún linfoma, que es una causa también de quilotórax. Y aquí en su libro tienen esta lista de la etiología de tórax, en donde pueden ser de etiología maligna, cuando es no traumático o traumático, ¿no? En dos grupos se divide. El no traumático puede ser maligno con todas estas entidades, puede ser no maligno con todas estas otras entidades, y puede ser un quilotórax traumático ya sea por trauma cerrado, penetrante o iatrogénico también cuando se hace alguna cirugía a nivel cervical, toracoabdominal o por procedimientos diagnósticos. El tratamiento siempre es evacuación del quilotórax, del derrame, disminución de las pérdidas de kilo, instaurar alimentación parenteral, hay que nutrirle al paciente porque por ahí se está perdiendo bastantes nutrientes, retirar la nutrición por vía oral, prevención de la malnutrición, tratamiento de la causa, hay que ver que hay que reparar ese conducto si es que sigue roto. En caso de no funcionar el tratamiento conservador, se debe recurrir a la ligadura del conducto
por toracotomía, ¿no? Entonces, al reabsorberse todos los nutrientes por el intestino, entonces van directamente al conducto torácico y se van expulsando si es que está roto hacia el espacio pleural y por lo tanto el paciente se desnutre. Pero por lo tanto, en estos casos tenemos que suspender la nutrición bioral e iniciar directamente nutrición parenteral porque es la única forma de nutrirle al paciente. El pronóstico depende de la causa. Los malignos tienen mal pronóstico porque se van a morir más por desnutrición que por otra cosa. El quinotórax tiene buen pronóstico siempre y cuando se logre compensar la parte nutricional. Bueno, eso sería todo. Em, entonces, ya hemos acabado. No sé si tienen alguna pregunta.